de Irán al ataque a las bases nucleares por parte de los Estados Unidos. La primera respuesta o represalia ha sido un ataque a una base militar estadounidense en Qatar. El presidente Donald Trump en este momento monitorea lo que está ocurriendo con las bases militares de los Estados Unidos en todo el Oriente Medio desde la Casa Blanca y promete una respuesta contundente. Piensen ustedes que el accionar de los Estados Unidos fue el envío de estas famosas bombas MOP, que son las bombas de penetración antibúnker, que dicen los reportes, los primeros reportes, que han destruido prácticamente en su totalidad la capacidad nuclear de Irán, fundamentalmente en las plantas de enriquecimiento de uranio de Fordo y Natanz, que resguardaba centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Una acción militar que empezó en Missouri, que fue directamente a Irán en vuelos de aproximadamente 34 horas, en estos aviones que eran tripulados por 2 pilotos y con una acción disuasiva de otros aviones que eran enviados en direcciones diversas para, no mostrar cuál era la estrategia o el blanco que ven ustedes allí de los Estados Unidos, que era ir contra los objetivos nucleares iraníes. Además, fueron acompañadas estas acciones por el apoyo de los misiles Tomahawk lanzados desde submarinos, y los primeros reportes marcan es que la capacidad nuclear de Irán ha sido por lo menos destruida parcialmente, aunque algunos creen que pudieron haber quizá los iraníes resguardado algo del material. Una de las primeras miradas tiene que ver con las consecuencias geopolíticas que esto puede tener, teniendo en cuenta que Irán ya respondió atacando una de las bases militares más importantes de los Estados Unidos en Qatar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mandó a evacuar a los principales centros o blancos militares estadounidenses y a proteger a todos los ciudadanos estadounidenses fuera del país, entendiendo que Irán ha decidido responder militarmente a los ataques tanto de Estados Unidos como de Israel. Está con nosotros Emilio Apud, que es ex secretario de Energía, porque una de las consecuencias, recién lo decía también Carlos, es que puede pasar en el mundo con el tema del petróleo, por 2 razones. Por un lado, lo que significa el estrecho de Hormuz, y por otro lado, lo que significa Irán como productora de petróleo. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, Débora, ¿qué tal? ¿Qué tenemos que mirar o qué te preocupa a vos de esta situación? Sí, hay una decisión del Parlamento iraní de bloquear el estrecho de Hormuz, cosa que no tiene antecedentes y que es muy difícil de hacerlo. Para que tengan una idea, el estrecho de Hormuz es la distancia que hay de acá a Colonia, en línea recta, son 36-40 kilómetros, de los cuales hay unos 6 kilómetros aproximadamente que son navegables, ¿no? 6 kilómetros es una cifra importante. ¿Cómo lo bloquearían? No sé, a través de minas, pero del otro lado, en la margen derecha del estrecho, está Dubái también. O sea, lo veo muy difícil, pero asumamos que se puede dar eso. Sí, algunos dicen que más allá de la decisión del Parlamento iraní, para el régimen de Irán no sería conveniente porque sería atentar contra su propio financiamiento. No, absolutamente. El ayatollah es el que tiene la última palabra, todavía no se decidió. Y ellos usan mucho esa vía para enviarle el petróleo a China, que es uno de sus principales compradores, ¿no? Independientemente, bueno, dentro donde no prima la lógica y la razón, pues podés esperar cualquier cosa. Ahora, si ocurre eso, yo pienso que son unos días en que puede haber un cimbronazo y el barril de petróleo puede llegar a superar los $100. Pero después eso se va a ir equilibrando. ¿Eso no ocurre desde cuándo? Que esté arriba de los $100 el barril de petróleo. Te sumo a vos, Carlos, porque ¿sabes qué? Me vino a la memoria una imagen del expresidente Hugo Chávez llegando a las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York y hablando y gritando, vivando que el barril de petróleo estaba más arriba de los $100, lo cual para el régimen chavista era... El récord histórico del precio del barril de petróleo fue de $147 y se dio en julio del 2008, claro, cuando estalló el famoso problema de las hipotecas subprime en los Estados Unidos y la caída de Lehman Brothers. Ahí prácticamente. Hoy te diría que osciló entre los $75 y los 81, terminó en 75 prácticamente, pero desde que comenzó la guerra hasta ahora pasó de $65 a $75. Por eso está la gran preocupación y la información que está llegando de algunos cables internacionales es que la Guardia Nacional de Irán
se estaría preparando para cerrar el estrecho de Hormuz. Entonces ahí está el problema que decía Emilio, claro, acerca del problema, porque por ahí prácticamente, ahí tenés en el estrecho de Hormuz, tenés el límite entre Omán, Irak. El Golfo de Omán y el Golfo de Persia. Exactamente. Entonces así hay que recordar que la famosa guerra de Yom Kippur en el año 72 generó graves problemas y ahí tuviste una escalada muy importante del precio internacional del petróleo. Pero bueno, ahora habrá que ver qué pasa en los mercados internacionales con esta idea que ya la Cámara, digamos, de Irak ya dio por cierto que se va a cerrar, pero ahora lo tiene que aprobar la Guardia Nacional iraní. Sí, algunos decían, como te preguntaba Emilio, que bueno, para el régimen sería atentar contra su propia forma de financiamiento, salvo que sea una amenaza o que se concrete por algunas horas y nada más, no sé. Sí, lo que pasa es que el régimen iraní ya viene cometiendo serios errores estratégicos que lo llevó a esta situación, ¿no? Por eso se puede esperar cualquier cosa. Pero volviendo a esto, ahora está el barril igual que aproximadamente estaba a principios de año acá, ¿no? Llegó a estar a 78, 79. Eso, por un lado, tiene sus beneficios, como los tuvo para Chávez en su momento, pero mucho menor, porque ahora estamos exportando algo. Nos exportamos, más o menos, producimos 750.000 barriles diarios y exportamos 220, 230.000 barriles. Si vos multiplicás 230.000 barriles por $1, ¿no? Y lo pones al año, cada dólar que sube el precio de barril internacional, entrarían en el país 80 millones de dólares al año más. Ahora estaría entrando, claro, 800 o 1.000 millones. Sí. Pero las consecuencias negativas son muy grandes también, ¿no? ¿Por qué? Porque se paran las inversiones, ¿no? Porque al generarse ruido dentro del mercado internacional, las inversiones van a los lugares más seguros, no somos precisamente nosotros, ¿no? Entonces tiene sus contras, y sobre todo para el gobierno, en la parte política, Débora, porque es difícil mantener el precio de las naftas. Sí, sí, por el tema inflacionario, ¿no? El correlato inflacionario. Bueno, la semana pasada dos petroleras ya aumentaron un 5%. Sí, claro, ¿por qué no fue YPF la que aumentó de entrada como siempre? Porque esta, sobre todo Puma, importa casi todo el producto. Claro, y YPF además está en un proceso de bajar el precio. Si querés, Débora, había una placa que preparamos. Ahora enseguida lo mostramos. Quiero incorporar a la conversación a Julián Schwindelman, que es analista internacional y experto en Medio Oriente. ¿Cómo estás viendo la situación, Julián? Gracias por venir. Al contrario, Débora, un placer. Bueno, mira, es una situación inédita porque verdaderamente hace décadas que Israel viene advirtiendo a propósito de la posibilidad de atacar el programa nuclear de Irán. Finalmente ocurrió, y no solo ocurrió eso, que fue de manera bastante impresionante todo el operativo, sino que se sumó también Estados Unidos a la campaña un tiempito después. De manera que esta combinación de factores hace que hoy tengas a un Irán enfrentando a dos potencias, una regional y una mundial. Con lo cual creería que coincido acá con lo que Emilio planteaba, de que el régimen viene cometiendo errores importantes desde que empezó esto, y es de esperar que empiece a recapacitar, porque, por ejemplo, esta idea de cerrar el estrecho de Hormuz, además de que es un tiro a su propio zapato, por supuesto, porque está muy acotada su capacidad exportadora ya de por sí, expondría a que su flota marítima fuese diezmada directamente. Claro. De manera que creo que el régimen tiene que ahora lidiar un poco con más prudencia de lo que viene hasta ahora. ¿Y qué te parece la respuesta que ha tenido Irán a bases militares de los Estados Unidos, la base militar de Qatar? Porque se especulaba en las horas previas a que esto ocurra que no iba a haber una represalia por parte del régimen iraní, porque era tirar de una cuerda muy peligrosa, porque ya Donald Trump había anticipado que se había respuesta o represalia militar. La contraofensiva iba a ser feroz. ¿Cómo lo lees? Bueno, habría un juego peligroso, sin lugar a dudas. Yo creo que acá el problema central es, estamos hablando de un líder supremo octogenario, escondido, resentido, porque Irán fue humillado y el tema del orgullo en la cultura iraní, en particular de un régimen como este, es importante. Entonces creo que se le está jugando, por un lado, la obligación de dar alguna señal para garantizar su supervivencia, de que no está completamente débil, y se le puede, ahí es donde no calibre bien y termina ocasionando situaciones como estas, donde Estados Unidos podría usar la ocasión, o incluso Israel mismo, que cambió la narrativa, que empezó hablando de que el objetivo era exclusivamente militar y nuclear, y hoy de hecho bombardeó la prisión de Evin, que es una prisión de presos políticos, La Puerta, ¿no? Hizo explotar, atacó símbolos, digamos, represores del régimen que sugieren que ya podrían estar
yendo un paso más hacia la caída del régimen. ¿Y podría efectivamente caer el régimen? Porque el cambio de régimen es algo, bueno, de lo que se ha hablado, pero con cierto escepticismo. Uno piensa en otros fenómenos que desde Occidente miramos como posibilidades de cambios realmente profundos. No sé, pienso en la Plaza Tahrir y en tantos sitios en donde después no ocurrió lo que nosotros de nuestra perspectiva occidental mirábamos como posibilidades de democratización o libertad. ¿Puede pasar en Irán? Poder puede pasar. De hecho, si uno piensa en la historia del régimen ayatolá, este es su momento más vulnerable y el más factible que algo así pudiera ocurrir. Nadie puede garantizar que vaya a ocurrir, ni de qué manera vaya a ocurrir, que es un poco tu pregunta. Sí está claro que el régimen está vulnerable, su cúpula militar, nuclear y científica y represiva está siendo diezmada. Hasta ahora no se tocó a los ayatolás per se, pero podría ocurrir. Fíjate, Débora, de hecho que durante años se venía rumoreando que este ayatolá iba a poner como sucesor a su hijo. Y ni bien empezó esta ofensiva, lo corrió de lado y designó a otros 3 posibles, ¿no? Con lo cual, este instinto de preservación ya habla de una percepción de debilidad también. El pueblo iraní, a su vez, está muy resentido con el régimen, mayormente. Lo hemos visto en las manifestaciones esporádicas que ocurrieron cada cierta cantidad de años, de modo que sí es posible. Ahora, ¿de qué manera se podría dar y qué vendría después? A priori, algo peor que esto no creo. No, claro. Sobre todo porque, no sé, uno piensa en la historia, ¿no? Ahora en las redes hay mucha información sobre esto, ¿no? Sobre lo que era Irán antes de la revolución. Un país moderno, occidentalizado en su cultura. Entonces, quizá viendo ese antecedente que no es tan lejano en el tiempo histórico, uno podría pensar que a lo mejor en Irán hay alguna posibilidad de volver a esos valores occidentales que nosotros por lo menos defendemos, pero no sé. Yo diría de ir paso por paso. Primero vemos si cae el régimen y después podríamos intentar analizar qué va emergiendo. Pues fíjate lo que ocurrió en Siria, es como un caso modelo, ¿no? Raro. Cae el régimen de Assad sin que sea directamente atacado por Israel o Estados Unidos ni nadie, simplemente por las fuerzas que se generaron en esta coyuntura. Aparece un yihadista de Al-Qaeda, que en otro momento estaríamos alarmados todos con un miembro de un grupo cortacabezas gobierne Siria. Sin embargo, inició una especie de ofensiva diplomática tranquila, modernizadora, de integrarse pacíficamente a la región, con apoyo de los países sunitas más moderados, que no quieren la influencia de Irán en Siria. De modo que podría ocurrir algo quizás parecido, no estoy seguro, pero que no sea tan dramático, es decir... Entiendo. Bueno, también quiero preguntar por los objetivos civiles, en el caso de la Argentina, los objetivos judíos, teniendo en cuenta que tuvimos 2 atentados terroristas. Jenny, ¿se reforzó la seguridad en el país? ¿Qué información dan las fuerzas de seguridad o el ministerio? Exactamente, a ver, se reforzó en, como vos bien decías, todos los lugares que puedan justamente ser un blanco en nuestro país. Después, hoy pregunté, ¿hubo amenazas puntuales? Y lo que te dicen es, amenazas hay siempre, pero no podemos determinar si son internacionales, si es algo de lo que es habitual. Entonces lo que se decidió sí o sí, como estamos viendo en la nota de La Nación, es llevar a cabo controles más exhaustivos y justamente reforzar cada uno de estos lugares que te estaba mencionando. Repito, es de manera preventiva, no es que haya algo puntual, pero sí hay que tenerlo en cuenta ante la situación de que se está viviendo, ¿no? Bien. Vos recién, Carlos, me decías que tenías alguqué placas, ¿no? Vinculadas con el tema de los combustibles. Sí, para explicar un poco cómo funciona el mercado internacional y entender un poco también qué es lo que puede llegar a pasar si se cierra el estrecho de Hormuz. Fíjate que por el estrecho de Hormuz pasa el 30% de las exportaciones de petróleo, el 20% de la gas, que es el GN en el mundo, y hay estimaciones tanto de los bancos JP Morgan y como ING que proyectan una suba de hasta 120 o 130 dólares por barril si la situación se complica. El récord, ya lo dijimos, fue en julio del 2008, cuando llegó a 148 dólares el precio del barril, en particular por la crisis en los Estados Unidos de la caída del banco Lehman Brothers. Ahí tenés, fíjate la foto, para ver claramente el estrecho de Omán tiene una extensión de aproximadamente 53 kilómetros
y fíjate que ahí está por un lado todo lo que tiene Irán por un lado y abajo Omán, al lado de Arabia Saudita. Fíjate que es todo muy complejo porque muchos de esos países son exportadores de petróleo, por lo tanto no puede salir, y además hay que recordar con el tema del gas que Ucrania dejó de proveerle al mundo gas también, por lo tanto mucho sale de allí. Por eso hoy llamó la atención los ataques que hubo prácticamente en Dubái y en dos ciudades muy importantes que fueron sede del Mundial de fútbol. Te quería preguntar después, Emilio, por Irán como productora de petróleo, más allá del tema del estrecho de Hormuz. Ahora me contestás, pero tenemos para ver este fragmento de algo que dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, que es bien interesante, y después le preguntamos a Julián por este entramado geopolítico tan complejo, ¿no?, en relación al vínculo entre Rusia e Israel, entre Putin y Benjamin Netanyahu. Спровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. Bueno, ahí habla de un ataque sin ningún fundamento, pero hay una relación, ¿no es cierto?, un vínculo entre ambos países, me refiero a Rusia y los Estados Unidos. ¿Rusia y Estados Unidos? Perdón, entre Rusia y el gobierno de Israel. Sí. Sí, tienen una relación, primeramente porque hubo mucha emigración judía con la caída de la Unión Soviética hacia Israel. Hay una población enorme que tiene una influencia electoral, por un lado, pero también genera un vínculo cultural. Ahora, políticamente, a nivel personal, Netanyahu y Putin tuvieron buen vínculo hasta la invasión de Ucrania, donde se complicó por distintos aspectos. Entre ellos, por la alianza cada vez más estrecha de Moscú con Teherán, que hay que recordar, Débora, que Teherán fue el proveedor principal de drones en la guerra de Rusia contra Ucrania. Okay. Y comenzó a haber otro tipo de cooperaciones no para el agrado de Israel. Entonces, en esta coyuntura, digamos, no me imagino una Rusia que vaya a salir en defensa de Irán militarmente. Primero porque está atascada en Ucrania, segundo porque sabe que no le conviene. Pero sí puede hacer algún tipo de movida o diplomática o más clandestina a favor de Irán. Pues lo que Rusia esencialmente está perdiendo es su presencia en el Medio Oriente. Con Siria, que tenía su única base naval en todo el espacio postsoviético, y ahora con Irán, que pierde la potencia, el rol de potencia que tenía como parte del eje con Rusia y con China contra el orden mundial, ¿no? Bueno, la complejidad es tal, ¿no? Está bien interesante porque vemos el rol que puede jugar Rusia y Vladimir Putin, el del gobierno de Israel, lo que pasa en Irán, el rol de China, del cual todavía no hablamos, y los Estados Unidos, sobre todo por la imprevisibilidad que ofrece el presidente Donald Trump. Lo escuchamos. This cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Bueno, dice que quedan muchos objetivos todavía por atacar. Las primeras informaciones dicen que aparentemente los objetivos nucleares que tenían tanto Estados Unidos como Israel como misión desactivar han sido parcialmente satisfechos, digamos. No sé si ha quedado totalmente diezmada la capacidad nuclear iraní, pero dicen que el daño ha sido enorme. Sí. No se sabe exactamente todavía la magnitud del daño, pero da la impresión de que Natanz, Isfahan y Fordow quedaron parcial o totalmente destruidas. Hay que tener en cuenta incluso que son instalaciones nucleares hiperprecisas que van a determinada velocidad las centrifugadoras, a determinada temperatura los materiales, con lo cual un corte de luz solamente podría desequilibrar todo. Una bomba como la que tiró Estados Unidos, que tiró 14 de ellas, de estas que penetran profundamente en piedra, tiene que haber causado una devastación importante, y la palabra que usó el presidente Trump fue: hemos obliterado su programa nuclear, con lo cual da la impresión de que sí, que fue muy fuerte. Gracias, Julián, muy amable. Julián Finderman, que es analista internacional. Julián, sí, cierro con vos, Emilio. Sobre los ataques, ¿no? Los ataques van sobre el corazón, o sea, sobre la fábrica de una eventual bomba, ¿no?, que es la parte del enriquecimiento. Había avanzado mucho Irán en el enriquecimiento a través de centrifugación, que es uno de los métodos de enriquecimiento, y si fueron precisas las bombas los han destruido, ¿no? Eso no quiere decir que tengan acumulado algo de uranio enriquecido, pero no del enriquecimiento para un aparato explosivo. Y lo que sí es importante decir es que esas explosiones no generan radiactividad, no generan contaminación por radiactividad, sino contaminación química puede ser,
pero no radiactiva. Por eso se cuidan mucho de no bombardear la central nuclear que tienen sobre el Golfo de Pérsico los iraníes, porque ahí sí es como pasó con Chernobyl, ¿no? Llegas a romper el reactor y empieza a haber toda una zona que se perjudican. De la margen derecha del Golfo de Pérsico están todos los petroleros, está Kuwait, está Arabia Saudita, entonces sería un desastre porque se contamina el agua, que es la que usan para beber, porque desalinizan el agua, etcétera, ¿no? O sea, me parece que fueron ataques más bien inteligentes y quirúrgicos lo que han hecho. Ahora, a lo que se refiere Trump, no sé, porque es imprevisible Trump, ¿no? Totalmente. Emilio, gracias. No, Emilia Pud, que es ex secretario de Energía. Bueno, que hace frío no es ninguna novedad, sí lo es.